Buenos días, mi nombre es Andrés Contreras, estudiante de microbiología. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado, sensibilidad in vitro de Malassezia fulfur frente a compuestos antifúngicos en pacientes VIH positivo y negativo. A modo de introducción, Malassezia cuenta con 18 especies tanto en animales como en humanos, en donde genera infecciones superficiales como dermatitis seborreica e infecciones sistémicas. El tratamiento está dirigido en las infecciones superficiales con compuestos azoles y en sistémicas con anfotericina B. Cuenta con características lipofílicas y lipodependientes, lo cual hace que sea de difícil crecimiento en el laboratorio. Es por esta misma razón que no se cuenta con una prueba de sensibilidad estandarizada, por lo cual se ha basado en modificaciones de la prueba de microdilución en caldo. La microilusión en caldo es una prueba que se encuentra estandarizada para géneros de Cryptococcus y Cándida. Por lo tanto, para Malassezia se han hecho modificaciones agregando compuestos lipídicos para poder tener el crecimiento de la levadura y poder realizar la lectura de este. Aún así, es un método engorroso tanto en su montaje y su interpretación, además de que no se encuentra con puntos de cortes oficiales. Por otro lado, tenemos el ITEST, que es un método sencillo, de rápido montaje, fácil interpretación y disminución en costos de producción. Estudios previos han tratado de determinar si es homologable con la microdilución utilizando estos mismos medios de cultivo con compuestos lipídicos. En cuanto a VIH y malacesia, estos dos estudios que les estoy mostrando a continuación determinaron que en pacientes seropositivos hay una mayor concentración de levaduras en la piel de estos. Además, un mayor porcentaje de aislamiento de malacesia fulfur en pacientes VIH positivo. Aún así, ninguno de esos estudios han realizado pruebas de sensibilidad para determinar patrones de resistencia de estos aislamientos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? En la práctica clínica no se realizan aislamientos comúnmente, por lo cual se desconoce epidemiología y patrones de sensibilidad. Hay un aumento de casos reportados de fungemia por malacesia, principalmente por malacesia fulfur. Pocos estudios han evaluado el ITES como un método alterno a la microilusión en caldo y además no hay estudios en los cuales se evalúe comparativamente patrones de sensibilidad entre pacientes VIH positivo y negativo. Como objetivo general, tenemos evaluar la sensibilidad in vitro de Malassezia fulfur frente a antifúngicos usualmente utilizados en la práctica terapéutica usando los métodos de microilusión en placa e ITES. Como objetivos específicos, tenemos determinar la concordancia del método ITES en relación con la microilusión en caldo, además de identificar diferencias en patrones de sensibilidad en aislamientos de pacientes seropositivos y seronegativos para VIH. En cuanto a la metodología, se estudiaron 20 aislamientos que se obtuvieron de un estudio realizado previamente en el grupo CEMOP de la Universidad de los Andes, dividiéndose en los 4 grupos que se muestran en la pantalla. En cada grupo habían 5 aislamientos. Se realizó la microilusión y el ITES en agar saurodextrosa suplementado con Twin 60 al 0,5%, ya que en estudios anteriores se ha demostrado que este medio de cultivo tiene un adecuado crecimiento de la levadura y una adecuada lectura de los resultados. Se estudiaron 4 antifúngicos, fluconazol, itraconazol, voriconazol y anfotericina B a las concentraciones mostradas. Finalmente, se incubaron a 33 grados centígrados por 72 horas, a lo cual se hizo la lectura de los resultados. El estudio se realizó por triplicado. En la primera tabla tenemos los resultados de la concentración mínima inhibitoria de los aislamientos. Podemos observar cómo anfotericina B presenta un alto valor en todas las entidades clínicas. Llama la atención ya que ese es el tratamiento dirigido en infecciones sistémicas. Esto ha sido descrito anteriormente. Se ha propuesto que posiblemente in vivo hay un sinergismo con otros medicamentos, lo cual hace que en pacientes sea un tratamiento adecuado. Por otro lado, fluconazol presenta altos valores en aislamientos de pacientes seropositivos. Llama la atención igualmente, ya que estos pacientes con VIH presentan una alta profilaxis con este medicamento para infecciones fúngicas, por lo cual se supondría una posible presión de selección natural dada hacia el fluconazol. Para determinar si los pruebas de sensibilidad son homologables, se debe realizar un acuerdo esencial, el cual son aquel aislamiento que produce la concentración mínima inhibitoria que se encuentra dentro de más o menos 1, el doble de la dilución utilizando ambos métodos. Podemos observar cómo anfotericina B y fluconazol presentan un acuerdo esencial mayor, aún así ninguno es mayor al 90%, el cual se considera que es un acuerdo esencial adecuado. Estudios previos han demostrado que estos dos antifúngicos, utilizando el mismo medio saburo suplementado, han tenido un acuerdo esencial hasta el 97%, lo cual nos quiere decir que nuestro estudio ha sido reproducible y por tanto que el medio Sauro es un adecuado medio de crecimiento para poder realizar ese tipo de pruebas. Por otro lado, vemos como el fluconazol presenta un mayor número de valores aislados según la figura 1. Una posible explicación de ello es por el número de aislamientos que se realizaron en nuestro estudio o bien sea por la hidrosolubilidad del antifúngico, lo cual no permite que haya una adecuada difusión al medio. Por otro lado, itraconazol y voriconazol presentan un acuerdo esencial muy por debajo del ideal. Como hallazgo además, en el ITEST, el itraconazol sobreestimaba la concentración mínima inhibitoria en comparación con la microilusión. Esto igualmente se ha visto reportado anteriormente. La posible explicación que se ha dado para ello es que la suplementación al tener gran cantidad de compuestos lipídicos hace que haya un sobrecrecimiento de la levadura y por tanto también un aumento de la concentración mínima inhibitoria.
Igualmente, se debe realizar un acuerdo categórico, el cual es aquel resultado que produce igual categoría, en este caso siendo resistente o sensible. Para realizar aquello se deben tener puntos de corte. Como no se tienen oficialmente, estos se tomaron de estudios previos propuestos anteriormente. Podemos observar como fluconazol, a pesar de que tiene un 100% de acuerdo categórico, este valor no es concluyente. ¿Por qué? Ya que como podemos observar, el punto de corte que se tomó es muy alto comparado con el valor máximo que nosotros teníamos, que era la mitad de 512. Por lo tanto, no se puede concluir que tenga un acuerdo categórico del 100%. Posterior a esto se realizó una prueba de Fisher como se ve en la tabla 4, con lo cual se logró determinar que esos valores eran estadísticamente significativos. Estos resultados son comparables con estudios previos, pero al no ser puntos de corte oficiales, no es posible dar una conclusión certera al respecto, por lo cual se sugiere ampliar estudios para obtener estos puntos de corte oficiales y de esta manera poder determinar un acuerdo categórico adecuado. En cuanto a la diferencia de identidad clínica, tenemos la figura 2 y la figura 3. En la figura 2 se encuentran las diferencias en pacientes VIH positivo o negativo y la figura 3 si tenía presencia de dermatitis o no dermatitis, al igual que en la tabla 5 con un análisis de concordancia entre estos resultados. Podemos observar como itraconazol en dermatitis es el único antifúngico que presenta una diferencia estadísticamente significativa en la concentración mínima inhibitoria obtenido en cada grupo. En la literatura se ha encontrado como aislamiento de otras levaduras, como por ejemplo Candida, en pacientes seropositivos, presentan una concentración mínima inhibitoria. Esto puede ser explicado secundario a la exposición tanto profilaxis como en tratamiento por el transcurso de la enfermedad de estos pacientes. Aún así, en nuestro estudio, a pesar de que no fue estadísticamente significativo, los aislamientos de pacientes seropositivos presentaron valores de concentración mínima inhibitoria mayores. En cuanto a aislamientos de dermatitis, se supondría que tendrían también una concentración mínima inhibitoria mayor por la misma razón de una mayor exposición. Aún así, en nuestro estudio, esos valores fueron al contrario siendo menores que en pacientes que no tenían dermatitis. En conclusión, ningún antifúngico cumplió con la verificación del método, siendo anfotericina B el que logró una mayor compatibilidad. El medio saburo suplementado presenta reproducibilidad entre estudios como lo observamos en los resultados que obtuvimos. Por otro lado, el itraconazol en pacientes con o sin dermatitis fue el único antifúngico en mostrar una diferencia estadísticamente significativa en la concentración mínima inhibitoria. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se da indicios de que hay una diferencia en sensibilidad en los aislamientos en pacientes VIH positivos, por lo cual se sugiere una ampliación de estudios en estos casos para determinar estos patrones de sensibilidad. Por otro lado, a futuro, se sugiere realizar ensayos in vivo, principalmente con anfotericina B, por la diferencia en los resultados in vitro comparado con la respuesta clínica en los pacientes que son tratados con este antifúngico. Finalmente, quisiera agradecer a Adriana Celis, mi directora de tesis, además de Kevin Ekman, el asesor de tesis, por todo el apoyo brindado a lo largo de la realización de este trabajo de grado. Igualmente, agradecer al Grupo de Investigación Celular y Molecular de Microorganismos Patógenos, CEMOP. Muchísimas gracias.